Bonito, ¿no? Qué bonita flor de Los Carrillo. tulipanes. Don Holanda, tulip. Holanda, Qué bonito. de toda color. Mira, ¿cómo sale ese colores? Es más bonito. Con molino de viento. Flor nacional de Holanda. Es tulipán. Tulipán. Sí. En inglés, tulip. Es como símbolo de calvinismo. No sé, eso no pude averiguar que Holanda, porque eligió tulip como su tulipán como su flor nacional, por razón doctrinal o eso no sé, pero interesante que tiene relación con la teología reformada y flor nacional de Holanda. Vamos a ver poco, antes de comenzar, sobre una persona de Holanda. Nació en Rotterdam. No es reformador, sin embargo, es muy importante esa persona porque dio mucha influencia a la reforma y a los reformadores. En principio, muchos pensaban que él va a ser un reformador, pero él negó. Sin embargo, él comenzó esa reforma, aunque él lo pensaba. Es Erasmo. Vamos a ver sobre su vida, su pensamiento. Porque es necesario conocer esas personas, porque es una base de renacimiento en Europa. También su pensamiento salió movimiento de reforma. Sistema un poco extraño. A comienzos del siglo XVI, cada vez más estudiosos y eruditos soñaban con una restauración del cristianismo primitivo. Pero quizá el más grande de estos pensadores, el más reconocido y famoso humanista, fue alguien que estuvo a punto de experimentar su entrada en la Reforma. Pero la tensión de agradar a todos, su ideología y su deseo de comodidad lo arrastraron hacia la ambigüedad. Bienvenidos a este resumen de la vida de Erasmo de Rotterdam. Erasmo nació como el hijo ilegítimo de un sacerdote holandés y de la hija de un médico. Vivió en busca del conocimiento, en busca de la piedad, enamorado de los libros y oprimido por el miedo a la pobreza. En el camino, sus escritos y erudición comenzaron un terremoto teológico que no se detuvo hasta que la cristiandad de Europa occidental se dividió. El monástico. Nacido en Rotterdam, huérfano de la peste, Erasmo fue enviado inicialmente a la escuela capitular de Saint-Leuwin, que enfatizaba en el aprendizaje clásico y en las humanidades. Pero luego fue llevado a una escuela dirigida por los hermanos de la vida común. Allí absorbió el énfasis de una relación personal con Dios, pero le repugnaban las severas reglas de la vida monástica y la actitud de los teólogos intolerantes. Pero era pobre, y tanto a él como a su hermano no les quedaba otro camino que la vida monástica. Erasmo entonces decidió unirse a los agustinos. Quería viajar y ganar algo de espacio académico. Y tan pronto como fue ordenado sacerdote en 1492, lo hizo, convirtiéndose en secretario del obispo de Cambrai, quien lo envió a París para estudiar teología. Odió estar allí también. Los dormitorios olían a orina, la comida era mala, los estudios mecánicos y la disciplina brutal. Pero pudo comenzar una carrera como escritor y viajero que lo llevó a la mayoría de los países de Europa.
Aunque a menudo se quejaba de su mala salud, se sentía impulsado por el deseo de buscar a los mejores teólogos de su época. En un viaje a Inglaterra en 1499, se quejó de la mala cerveza, la barbarie y el clima inhóspito, pero también conoció a Tomás Moro, con quien entabló una amistad por el resto de su vida. En el mismo viaje escuchó a John Colet enseñar las escrituras de forma clara y profunda, no las capas de comentarios que había estudiado en París. Colet alentó a Erasmo a convertirse en un estudioso de los textos clásicos del cristianismo y a estudiar las escrituras como los padres de la Iglesia, no como los escolásticos. El Textus Receptus. La relación de Erasmo con la teología escolástica fue muy difícil. Siempre pensó que los escolásticos le habían arrancado al cristianismo su verdadera identidad, y para comprobarlo se dedicó al estudio de los clásicos y del Nuevo Testamento en su idioma griego original, idioma que llegaría a dominar como pocos en su tiempo. El resultado fue la obra más importante que le legó al cristianismo, una edición del Nuevo Testamento en griego original llamada Textus Receptus, publicada en 1516. El nombre Textus Receptus se le asignaba a la sucesión de textos impresos griegos del Nuevo Testamento, de los cuales los más antiguos databan de aproximadamente del siglo X. El Textus Receptus es muy importante, ya que constituyó la base de traducción para la Biblia alemana original de Martín Lutero, la traducción del Nuevo Testamento al inglés de William Tyndale, la versión Reina Valera en español y la mayoría de las traducciones del Nuevo Testamento de la época de la Reforma a lo largo de toda Europa. La edición publicada por Erasmo fue acompañada de notas de estudio y una traducción al latín, corrigiendo al menos 600 errores de la Vulgata latina de Jerónimo. En el prefacio, Erasmo dijo que emprendió el proyecto para que todos pudieran finalmente leer la Biblia. Él dijo: Ojalá se tradujera esto a todos y cada uno de los idiomas. Ojalá el granjero cante fragmentos de las Escrituras en su arado, que el tejedor pueda tararear frases de la Escritura con la melodía de su lanzadera, y que el viajero pueda aligerar con historias de las Escrituras el cansancio de su viaje. Dos de los elogios más notables del trabajo de Erasmo vinieron del Papa León X y de un monje alemán llamado Martín Lutero. Crítico y casi reformador. Antes de este punto de inflexión, Erasmo se había hecho famoso por otros escritos, como el Elogio de la Locura, que había sido publicado en 1511. Siempre dijo que escribía para corregir los errores de aquellos cuya religión generalmente se compone de ceremonias y observancias de un tipo material y desatiende las cosas que conducen a la piedad. Se hizo famoso por su mordaz sátira que atacaba la corrupción monástica y eclesiástica. Criticó los milagros supuestamente realizados por imágenes, las indulgencias y lo que sentía que eran ritos inútiles. Y su sátira y punto de vista le dieron fama y fortuna. En la década de 1530, entre el 10 y el 20% de todos los libros vendidos tenían su firma. Su traducción del Nuevo Testamento también le dio fama. Esto y sus ataques a la Iglesia llamaron la atención de Lutero, quien le escribió pidiéndole apoyo. La encrucijada. Lutero y Erasmo nunca se conocieron, pero sus causas se entrelazaron. Los enemigos de Erasmo lo acusaron de inspirar a Lutero, y de hecho, Erasmo encontró mucho de lo que le gustaba en los escritos del alemán, describiéndolo como una poderosa tormenta de la verdad del Evangelio. Reconoció que Lutero tenía razón en sus opiniones, pero añadió que había cometido dos errores graves: atacar la tiara papal y el vientre de los monjes. Sin embargo, al mismo tiempo, en privado le decía a su impresor que dejara de imprimir los escritos de Lutero, porque no quería que sus propios esfuerzos se enredaran con lo del reformador. Durante 4 años, Erasmo suplicó moderación tanto a católicos como a luteranos, pero cuando lo presionaron, se puso del lado del Papa.
Erasmo fue un consejero de Estado y por lo tanto un protegido del emperador Carlos V, quien le brindó una pensión. Esto pudo haber influido en su actitud políticamente correcta hacia el catolicismo. Sin embargo, su posición mediadora no llenó las expectativas de ninguna de las partes. Mi único deseo es que ahora que sea viejo, se me permita disfrutar de los resultados de mis esfuerzos, escribió. Pero ambas partes me reprochan y tratan de coaccionarme. Algunos afirman que, como no ataco a Lutero, estoy de acuerdo con él, mientras que los luteranos declaran que soy un cobarde que ha abandonado el Evangelio. Mucho se ha hablado de las razones reales por las que Erasmo se inclinó por el catolicismo. Muchos argumentan razones de conveniencia de parte de Erasmo, quien siempre le temió a la pobreza. Otros sostienen razones ideológicas, ya que al humanista nunca le gustó la controversia y creía que estaba lejos de ser una práctica cristiana. Finalmente, algunos argumentan que la ruptura de Erasmo con Lutero estuvo relacionada con la comprensión teológica del libre albedrío. Finalmente, la Iglesia de Roma prohibió los escritos de Erasmo y Lutero lo atacó como a un Moisés que moriría en el desierto sin entrar a la tierra prometida. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cuál crees que fue la razón real por la que Erasmo no se unió al movimiento protestante? ¿Crees que la crítica sin acción es válida? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece sobre Erasmo? ¿Qué opina? Al final Erasmo no estuvo a favor de nadie, pastor. Claro, fue expulsado del Católica Romana y fue condenado como herejía. A ver, una vez más vemos su... Aquí escogí 4 sus libros principales, que es Adagio, ¿qué es Adagio? Por ahí está esta explicación. Frase como... ¿Cómo se llama esa palabra? Proverbios, que en griego, latín, él encontraba unos 4.000 por idioma griego. Con eso publicó. Entonces, ahí él muestra su capacidad de estudio y también su dominio del idioma griego. Pero esto, muchos nosotros conocemos ahora. Si no fuera él, quizás muchos vamos a perder. Hemos perdido. Pero él buscaba muchos y ese frases hasta hoy los usamos en muchos casos. Es adagio. Después aquí no está Biblia griega, que siempre usaba hasta ese momento Vulgata, latinos. Pero él, con muchos texto griego, como primera vez hizo comparación de textos, él escogió y editó una Biblia griega más cerca al original. Entonces, de ahí como video mencionó, Biblia alemana con Martín Lutero usaba como texto, también William Tyndale en Inglaterra como Biblia de uso, Reina Valera. Su texto era todo es Biblia de Erasmus. Si no hubiera Erasmus, tampoco pudo salir una Biblia que Iglesia Protestante en ese tiempo puede usar y puede traducir. Era su obra. Elogio de la locura, eso podrá traducir elogio a la diosa tonta, quizás, que muchas costumbres de la Iglesia Católica Romana o los nobles de ese tiempo, él en su cuento, elogiando,
pero la verdad está criticando. Y muchos eran sobre papá o obispos, sacerdotes. Entonces, esto también tiene el propósito que iglesia salga de su espidez. Entonces, los reformadores pensaban que él estaba criticando la católica romana, estaría en línea de reformadores, porque su principio estaba así. Y educación del príncipe cristiano también tiene esa idea, que tenga una idea, principio bíblico al rey Carlos. Entonces, así él, mayormente, hasta que Martín Lutero comenzaron su reforma, él era el primer reformador, realmente. Sin embargo, comenzó Martín Lutero, él pone, no entra. Bueno, según su parte, él quería como balanceando y también equilibrando, no negando católica romana, pero protestando o bien reformando algunas cosas más equivocadas, pero con línea católica romana. Esa era su posición. Sin embargo, quizás él no entendía bien católica romana. Católica romana no pudo cambiar. Principalmente católica romana ya estaba demasiado lejos del cristianismo. Sin embargo, él no pensaba así. O quizás él quería estar al lado del poder. Tenía como luteranos criticaron que era como tenía miedo, entonces no quería estar al lado de Martín Lutero. Bueno, hay varias observaciones sobre esto. Teóricamente, esa discusión sobre el libro albedrío, como sobre la elección, libre elección, él negaba esto. Entonces, bueno, él aceptaba esto, que Martín Lutero negaba libre elección, no. Los humanos somos pecadores. Pero Erasmo era humanista y también positiva, que sí, nosotros humanos podemos mejorar y cambiar. Esa posición teológica que estaba equivocada. Bueno, estos libros se puede encontrar, consígalos y también es bueno conocer, leer, tener. Bien, ¿alguien tiene opinión sobre Erasmo? ¿Preguntas? Ya. Necesitará conocer más sobre esas personas. Pastor, tenemos que conocerlo más. Vamos a leer Sí, necesita su conocer esas biografía. personas, porque él dejó muchas bases de la reforma, pero no era reformador. Alguien dice que es, ¿cómo se llama? Murciélago. 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 Allá oculto. Sí. No sabe ni animal. No era reformista Ambos. ni católicos. Aunque él quería que era católico, pero católico negó, Lo expulsó. expulsó. Bien. Alejandrina, ¿dónde estás? Ya comenzamos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Bueno, Italia, en Italia los valdenses, ¿no? El movimiento prereformista de los valdenses se unió después de una profunda reflexión a la reforma reformada en 1532.
Con esto cambió su rostro, un movimiento no muy organizado se convirtió en una iglesia constituida con una clara estructura. Los valdenses tenían carisma y por ende crecieron. En el año 1555 se edificaron las primeras iglesias propias, lo que expresa la orientación del movimiento hacia la vida pública. Sin embargo, esta fase de expansión duró poco. La Contrarreforma destruyó todas las congregaciones, salvo un pequeño resto en los valles del Piamonte, y redujo a los valdenses. En este huerto alpino, las comunidades valdenses sobrevivieron cerca de 150 años, no siempre perseguidas, pero siempre reprimidas. Solo el extremo aislamiento de la región y la intervención a su favor de algunos cantones suizos y ciudades ingleses les salvó de un destino peor. Al principio del siglo XVIII se inició una fuerte recatolización, por lo que una parte de los valdenses abandonó el valle de Piamonte, trasladándose a Württemberg, en Alemania, y fundando nuevas congregaciones allí. En este contexto aparece Henry Arnulf. En 1685 Arnulf huyó del Piamonte a Ginebra, desde donde volvió algún tiempo después. En 1699, después de su segunda expulsión, se convirtió en pastor de la colonia valdense en Württemberg. Después de 1848, los valdenses italianos recibieron todos los derechos ciudadanos. Nacen en toda Italia pequeñas congregaciones valdenses en Torino, Florencia, Roma y Sicilia. Muchos emigran sobre todo a la región del Río de la Plata en Argentina y Uruguay. En 1905, las antiguas y nuevas congregaciones se reúnen en la Iglesia Evangélica Valdense. Hoy tienen en Italia 135 congregaciones con unos 28.000 miembros, 11.000 viviendo en los valles del Piamonte. El trabajo de la Iglesia Evangélica Valdense pone en claro énfasis en la diaconía. La Iglesia Valdense tiene una facultad propia en Roma. Iglesia Evangélica de los Hermanos Moravos. En Bohemia y Moravia existía en los tiempos de la Reforma la comunidad de los Hermanos Moravos. Esta se remonta sobre todo a raíces husitas, integrando también tradiciones valdenses y otras costumbres. El hermano Lucas, quien marcó la comunidad al inicio del siglo XVI, tenía contacto con Martín Lutero en los conflictos confesionales. Sin embargo, la comunidad de los hermanos moravos se desarrolló más hacia la iglesia reformada. Después de la derrota del ejército corporativo frente a las tropas imperiales de Habsburgo, en 1618 Bohemia y Moravia fueron recatolizadas por la fuerza. 27 líderes espirituales fueron ejecutados y descuartizados. Más de 1.200 clérigos tuvieron que abandonar el país. Con ellos emigraron más de 36.000 familias, lo que redujo la población a 1/3 y destruyó la antigua prosperidad y bienestar del país. Los polos de la inmigración fueron Sajonia, Silesia y Polonia. Otros entraron en la clandestinidad. En la Polonia del siglo XVII, Juan Amós con Comenio se convirtió en el teólogo y decano más importante. La patente de tolerancia del emperador José II de Habsburgo en 1781 volvió a permitir la confesión evangélica, y en el tiempo que siguió unos 66.000 checos se unieron a la iglesia reformada, formando 73 congregaciones hasta 1789. La patente de la tolerancia. Convencidos por un lado de la novicidad, de toda obligación de la conciencia, y por otro lado del gran provecho que puede sacar religión y estado de una verdadera tolerancia cristiana, nos hemos decidido solemnemente a permitir a los fieles de la confesión de Habsburgo y de la Helvética el ejercicio de su religión por doquier. La religión católica romana, sin embargo, mantiene el privilegio del ejercicio público de la religión. Respecto de la casa de culto, ordenamos explícitamente que está a salvo donde ya exista. No tengan ni repique de campanas, ni torres, ni una entrada pública desde la calle para que no parezca iglesia. Sin embargo, no había igualdad de derechos para las dos confesiones.
Los evangelios, por ejemplo, tenían que aportar el financiamiento de los curas católicos romanos. El Estado permitía la existencia de los evangélicos, pero no los veía con buenos ojos. Hasta 1861 la Iglesia Reformada creció bastante más lento que la población. Solo se formaron 5 congregaciones en ese año. Sin embargo, el emperador Francisco José I promulgó la llamada patente de las protestantes, conociendo la igualdad de derechos a los evangélicos, y tanto la Iglesia luterana como la reformada crecieron fuertemente. En 1919 las iglesias luterana y reformada se reunieron en la Iglesia Evangélica de los Hermanos Morados, un nombre que expresa la continuidad de la Iglesia de la historia de Bohemia. En los años siguientes, muchos antiguos católicos se unieron a esta iglesia. Después de 1945, sin embargo, su importancia disminuyó. Hoy día la Iglesia de los Hermanos Morados cuenta con 13.000 miembros en 264 congregaciones. Una institución importante para la Iglesia es la Facultad de Comenio en Praga. Hungría. Probablemente ya alrededor de 1520 la reforma fue transmitida a Hungría, sobre todo por jóvenes que habían estudiado en las universidades de Europa Occidental. En 1526 Hungría estuvo dominada por los turcos y luego dividida en 3 partes. El oeste de Hamburgo, la parte central de los turcos, y Transilvania, que al comienzo mantuvo su independencia, luego se convirtió en protectorado turco. Este dominio extranjero, incomprensible para la mayoría de la población, fue 25 interpretado por los reformadores como una consecuencia de la decadencia de la Iglesia, por lo que llamaban al arrepentimiento y a la conversión. La siguiente, pastor. Sí. Sus prédicas tuvieron éxito. Después de los inicios luteranos, la corriente reformada gana mucha influencia a partir de los años 40 del siglo XVI. En 1567 se reúne el primer sínodo en Debrecen, que adopta la segunda confesión helvética. Sin embargo, no se forma una iglesia unitaria, ya que las iglesias se ubicaban en distintos territorios. En el siglo XVII, en Hungría se desarrolló un movimiento pietista puritano que tiene importancia hasta el presente, con énfasis en la práctica piadosa. En el territorio húngaro arrasó a partir de 1671 la contrarreforma. Más de 40 pastores y profesores que se negaron a convertir fueron mandados como esclavos a las galeras. Al final del siglo XVII, Habsburgo conquistó también el centro turco de Hungría, imponiendo su opresión contra los evangélicos. Entre 1711 y 1718 hay una leve mejoría de la situación con respecto a la sangre derramada. La contrarreforma ya no es sangrienta. El efecto de la contrarreforma en la Iglesia Reformada húngara, la que a fines del siglo XVI había aglutinado a la mayoría de la población, fue un fuerte retroceso hasta el final del siglo XVIII. Con la patente de tolerancia del emperador hamburgués José II de 1781, la Iglesia Reformada obtuvo libertades formales. Se proyectó una primera estructura de organización para toda Hungría y se edificaron muchas nuevas casas de culto y oración. En 1881 fue fundada oficialmente la Iglesia Reformada de Hungría en el marco del Sínodo General de Debrecen. Sin embargo, este fortalecimiento exterior y autonomía se daban al mismo tiempo que una creciente pérdida de sentido interior debido a las corrientes liberales de la época. Recién después de la Primera Guerra Mundial se inició una etapa de reorientación. La dirección superior de la Iglesia trató de reforzar su influencia sobre el Estado adoptando posiciones nacionalistas, por lo que prácticamente no fue capaz de criticar la política profascista del gobierno húngaro durante la Segunda Guerra Mundial. También en el tiempo después de 1945, en ocasiones hubo una cercanía problemática con el entonces Estado socialista. En la actualidad hay alrededor de 2 millones de reformados húngaros que viven según el principio sinodal presbiterial en 4 distritos eclesiásticos.
La Iglesia Reformada dispone de 2 facultades en Budapest y Debrecen. En Rumania y Transilvania. Hasta 1541 Transilvania formó parte del reino húngaro. El siglo XVII se convirtió en protectorado autónomo de los turcos. El reformador destacado de Transilvania es Juan Otero, quien introdujo la reforma luterana en Kronstadt en el año 1542. Hasta 1550 la iglesia completa de Transilvania se había convertido bajo la batuta del clérigo, respetando en sus inicios el luteranismo moderado en la tradición de Felipe Melanchthon. A partir de 1550, sin embargo, la mayoría de las iglesias de Transilvania tendió hacia la corriente reformada. En el conflicto sobre la naturaleza de la presencia de Cristo en la Santa Cena, representaban una comprensión. Esta posición cercana al calvinismo paulatinamente convenció a la Iglesia Transilvania. El año 1564 es considerado como el año 1 de la institución en Transilvania y hasta 1567 la gran mayoría de los pastores había optado por la reforma reformada. En 1565 fue introducido el catecismo de Heidelberg en Klausenburgo. Hoy la ciudad se llama Cluj-Napoca Kolosvar. El Estado, sin embargo, entre 1566 y 1571 apoyó más bien al unitarismo o antitrinitarismo. Hasta hoy existen congregaciones unitarias en Transilvania. Alrededor de 1571 el católico Stefan Báthory se convirtió en príncipe de Transilvania, apoyó a la Iglesia Católica Romana y ayudó además sobre todo a los luteranos. No tocó el principio de la Iglesia, no tocó el principio de la libre elección de la confesión por parte de las ciudades. Los príncipes de Transilvania estaban al 27 servicio de Habsburgo, por lo que amenazaba una recatolización. Sin embargo, en la así llamada Guerra Larga, entre 1593 a 1606, la alta nobleza reformada logró conquistar el poder en Transilvania. Al mismo tiempo, la soberanía de los turcos favoreció a los reformados porque estos, más la nobleza, formaban un frente común anti-Habsburgo. A partir de 1692, la situación favorable para la Iglesia reformada cambió con la ocupación de Transilvania por el Imperio de Habsburgo. Se confiscaron iglesias, incluso se prohibió el uso del catecismo de Heidelberg, una recatolización completa. Sin embargo, no fue posible debido a la rebelión contra Habsburgo entre los años 1705 a 1711. Recién la patente de tolerancia de 1781 trajo un cierto alivio. Al mismo tiempo se produjo, como en otros lugares, un vaciamiento de sentido en la vida eclesiástica. Recién en la segunda mitad del siglo XIX hubo innovaciones en distintos niveles. Por ejemplo, se construyeron nuevos colegios, iglesias y casas parroquiales y se reorganizó la facultad de Klausenburgo. Después de la Primera Guerra Mundial, Transilvania quedó como la parte de Rumania. Después de la Segunda Guerra Mundial fue fundada la Iglesia Reformada de la República Popular de Rumania, cuyo radio de acción va más allá de Transilvania. Hoy más de 725,000 reformados viven en 2 distritos eclesiásticos con cerca de 800 congregaciones. ¿Esto lo pasó? Bueno, ¿cuándo es hoy? ¿Pasó? Andrina, dice que hoy tiene 700,000 o 2 millones de miembros, pero ¿cuándo es hoy? Me refiero, El texto dice, es hace unos 15 años. unos 15 años, Sí. 15 años. Es un documento poco Doble, antiguo. el doble. Bien. Resumen, ¿cómo opina Alejandrina según su estudio? ¿Qué pudo saber?
bien se me olvidó. Mucha, pastor, mucha lectura. Ay. Bueno, Italia, Hungría, Rumania, Transilvania, Mm, son los países de Europa Central y Oriente. Entonces, bueno, más Oriente es Iglesia Ortodoxa Oriental, como Grecia, Rumania, Oriente es esto un poco diferente, pero este sector también llegó reforma y ellos tomaron posición de Iglesia Reformada. ¿Sí? no, Como la Alianza Iglesia Reformada y Presbiteriana, se reúnen esas iglesias de Hungría, Checo, Bohemia, Italia, Rumania. Ellos envían sus delegados porque ellos son seguidores de esa doctrina reformada desde el siglo XV. Sufrieron mucho, pero sí continuaron su fe hasta hoy. Bien, este era el texto de lección 6. Hoy vamos 5. Vamos a continuar este capítulo, lección 6. Y parece que Joel comienza, ¿no? ¿quién comienza? ¿Yo? No, Joel. Ah, Joel, ¿no? Sí, pastor. Sí. Las confesiones reformadas en los siglos XVI y XVII. Dale abajo. Entonces, voy a sacar- bueno, decía, toda la reforma de los siglos XVI y XVII se caracteriza por las confesiones escritas, ¿no? Tanto la Iglesia Reformada Luterana como la Iglesia Reformada sacan escritos en los cuales, pues, anuncia su doctrina y el conocimiento de los contenidos esenciales de la fe cristiana a sus miembros y a toda la comunidad. Vamos a ver cómo pasa. Son una crítica hacia la práctica y la doctrina de la Iglesia católica romana del siglo XVI, ¿no? En las que dominaban, pues, doctrinas falsas, tanto en el tema de las indulgencias, en cuanto al papado, en la comprensión de la obra y la gracia, y también en la comprensión de la Biblia. ¿Por qué se origina la necesidad de hacer confesiones? Porque, bueno, la reforma no acepta que ningún oficio o ninguna persona tiene autoridad de tomar una decisión definitiva respecto a una doctrina sobre un determinado objeto de fe. Entonces, para justificar la posición de cada iglesia, de cada congregación, se ve, pues, la necesidad de crear las confesiones, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de las confesiones? Bueno, las confesiones tenían tres objetivos, ¿no? Uno hacia afuera, uno hacia adentro y otro de control de la doctrina. En cuanto a las confesiones que se dirigían hacia afuera, tenemos, por ejemplo, la confesión de Augsburgo. En latín era la Confessio Augustana por parte de los luteranos y la Fidei Ratio por parte de Ulrico Zwinglio. Ya, estamos aquí. La función interna de las confesiones servían primordialmente para la enseñanza y la educación de los miembros de las propias comunidades. Bueno, estas confesiones eran básicamente los catecismos, ¿no? Los catecismos. Y el tercer objetivo de las confesiones, pues, es la delimitación de la propia doctrina de las falsas enseñanzas. Tenemos también, por aquellos tiempos, las confesiones luteranas. En el año 1580 se dieron, son válidas hasta nuestros días, al menos eso dice el material, ¿no? El Catecismo Mayor, el Catecismo Menor, ambos de Martín Lutero, y la Confesio Augustana. Hasta el siglo XX no hubo ninguna confesión nueva luterana. En 1934 salió la Declaración Teológica de Barmen, pero causó mucha polémica, y hasta el día de hoy no se acepta, se cuestiona, ¿no?, su validez como confesión luterana.
Por su parte, la Iglesia Reformada también ha sacado sus confesiones y tiene pues 3 puntos de vista, ¿no? Enfatiza la particularidad en cuanto a los territorios y las épocas. Todos los enunciados confesionales reformados pueden ser enmendados y es de carácter universal. En cuanto a las limitaciones territoriales, podemos ver que por cada territorio hay una confesión diferente. Para Alemania salió el Catecismo de Heidelberg. Para los Países Bajos, la Confesio belga, el Catecismo de Heidelberg, y con algunas concesiones, las doctrinas de Dordrecht. Los países anglosajones tenían pues la Confesión de Westminster. Hungría tenía la Confesión de Erlautal, y en los Estados Unidos hay diferentes confesiones. Entonces, las confesiones no constituyen un lazo que une a todos los miembros de la Iglesia Reformada, pero sí vinculan algunas iglesias con otras y son válidas más allá de las fronteras nacionales. Las confesiones reformadas son distintas de las confesiones luteranas en cuanto a su existencia y validez. Las confesiones reformadas se dieron en las distintas regiones como Suiza, Francia, Alemania, Europa del Este y Noroeste, Europa del Este y Sudeste. La primera característica es pues que enfatiza la particularidad en cuanto a los territorios y las épocas. No todas las confesiones reformadas son válidas durante todos los siglos. Existen confesiones que fueron muy actuales en su época, como por ejemplo la doctrina de Dordrecht del año 1648, o también la confesión escocesa. Después de un tiempo perdieron su importancia. Las confesiones reformadas que datan de tiempos anteriores se entienden pues como documento, ¿no? Como algo informativo, no tanto como normas. En la época de la Reforma no había intentos de formular una unidad confesional, ni existió en tiempos posteriores un consenso general de que una fórmula única fuera posible o incluso necesaria. Luego han salido las colecciones confesionales. Existe una amplia edición del año 1903 que estuvo a cargo del profesor de Teología Reformada E.F.K. Müller en Erlangen, Alemania. Recién en el año 2002 se publicó el primer volumen de una nueva edición de las Confesiones Reformadas que cuenta con 5 volúmenes. Entonces hemos visto la limitación territorial. También tenemos territorial y de época, ¿no? La segunda característica es que todos los enunciados confesionales reformados pueden ser enmendados, ¿no? Se reconoce que siempre puede haber un mejor discernimiento de la Biblia, una mejor interpretación de la Biblia. Por ejemplo, vemos el prólogo de la Confesio Helvética posterior que data del año 1566 y dice: testificamos por sobre todas las cosas que siempre estamos totalmente dispuestos a detallar nuestras exposiciones en general y en específico si alguien lo desea, ¿no? Es decir, si alguien quiere alguna explicación puntual o general, están dispuestos a darlo. Finalmente cederemos a los que nos abran los ojos respecto de la palabra de Dios con una profunda gratitud hacia ellos, siguiendo a nuestro Señor, a quien debemos todo honor y toda gloria. Entonces, no consideran tener la última palabra, sino que si alguien puede demostrar bíblicamente que hay un error, se puede modificar. Palabras similares encontramos en la Confesio Escótica de 1560. Dicen ellos: si en esta nuestra confesión alguien encuentra algún artículo o alguna frase que no coincida con la santa palabra de Dios, le rogamos que nos lo indique por escrito por el amor cristiano. Le prometemos en conciencia y honor que o bien refutaremos sus reparos por la misma palabra de Dios, esto es por la escritura, o bien rectificaremos lo que resulte ser equivocado. Entonces, más amplio, ¿no? La tercera característica de las confesiones reformadas es que ellos no quieren decir que son dueños de la verdad, ¿no? Que la confesión no tiene solo la intención de formular un discernimiento subjetivo. Si bien respeta esta particularidad, esta declaración de fe tiene otra intención más profunda que supera sus limitaciones.
la reivindicación de la verdad universal que no solo concierne a la propia Iglesia. La referida confesión escocesa dice, y es nuestra decisión determinada aferrarnos a la confesión de nuestra fe enunciada en los siguientes artículos, inspirados por el poderoso Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Pues se trata de contribuir al descubrimiento de la verdad universal. Se deja en claro que las confesiones no son enunciados meramente privados, sino que ellas tienen como objetivo denominar la verdad en sí, no una verdad particular para una u otra iglesia regional o local. La confesión es una expresión universal y católica, es decir, general, ¿no?, que concentra la verdad de la iglesia entera. La confesión habla en forma universal, consciente de su propia particularidad. O sea, es para un lugar, es para una época, pero aporta para el conocimiento de la verdad universal. Bien, entonces, en segundo punto, toca hablar de las confesiones del territorio de la Reforma suizo-alemana. En este territorio, conformado por los territorios de Suiza y Alemania, tenemos básicamente las siguientes confesiones. Las 67 tesis o artículos de Ulrico Zwinglio, las 10 tesis de Berna del año 1528, la Fidei Ratio o razón o justificación de la fe de Zwinglio, el sínodo de Berna del año 1532, la confesión de Basilea del año 1534, la primera confesión helvética o confesio helvética prior del año 1536 y finalmente la confesio helvética posterior. Vamos a rápidamente las características de cada uno de ellos, o lo más saltante de cada uno de ellos, ¿no? Las 67 tesis o artículos de Ulrico Zwinglio es considerada como la primera confesión reformada del año 1523, ¿no? Es una contribución de Zwinglio a la primera disputación que hubo en Zúrich y él llevó esta confesión, ¿no? Es considerada como una de las obras más importantes de Zwinglio. En esta confesión se tratan todos los temas teológicos de interés por medio de una interpretación de la Biblia. Trata la doctrina de pecado y gracia, la ley, el evangelio y la nueva vida, exigiendo reformas eclesiásticas en cuanto a las imágenes y el culto. En noviembre de 1523, el Consejo de Zúrich declaró esta escritura documento obligatorio, es decir, esta confesión la declaró como un documento obligatorio. La otra confesión, las 10 tesis de Berna del año 1528, es un documento de solo una página. Se reconoce como autores a Bertolt Haller y a Francisco Kolb. Son el fundamento de la conversión de Berna a la Reforma. También tenía influencia directa en otras ciudades, ¿no? En St. Gallen, en Mulhausen, Biel, Lindau. Su primera tesis es contundente, ¿no? Dice: la Santa Iglesia Cristiana, cuya única cabeza es Cristo, nació de la palabra de Dios. Ella permanecerá en su palabra y no escuchará la voz de un extraño. Entonces, derrumbando de un solo ondazo al estilo de David, el principio de los católicos de que el Papa es la cabeza de la Iglesia. La otra confesión que encontramos es la Fidei Ratio, o razón o justificación de la fe de Zwinglio. Esto se escribió en 1530 con ocasión de la Dieta Imperial de Augsburgo. Zwinglio argumenta claramente en oposición tanto al catolicismo como al luteranismo, dando un resumen de su doctrina cristiana basada en la confesión de fe apostólica. La doctrina de los sacramentos, que era el punto central de las polémicas, es tratada pues en esta confesión en todos sus detalles. El otro documento es el Sínodo de Berna del año 1532, ¿no? Básicamente está asociado pues al reformador Wolfgang Capito de Estrasburgo. Con este documento, Capito calmó los disturbios que azotaban Berna, debidos a una fuerte oposición romana y una radicalización parcial de la reforma. En sus 44 capítulos se esclarecen los aspectos teológicos fundamentales y las preguntas acerca del reglamento de vida en las congregaciones y de la cura de almas.
La posición equilibrada y ecuménica de Wolfgang Capito fue decisiva para su éxito. El otro documento es la Confesión de Basilea del año 1534. Es también un documento de pocas páginas. Se entiende que la preparó un señor llamado Oeculampat y su sucesor Oswaldo Miconius. Sirvió pues para consolidar la reforma en Basilea. El Consejo de Basilea, que promulgó la confesión, invitó a todos los ciudadanos a ratificarla. La confesión de Basilea estuvo en rigor hasta el año 1872. Seguidamente encontramos la primera confesión helvética. En latín es la Confessio Helvetica Prior y es del año 1536. Fue durante 30 años la confesión más importante de la reforma suizo-alemana, planificada y promulgada en un esfuerzo común por las ciudades de Zúrich, Berna, Basilea, Schaffhausen, St. Gallen, Mühlhausen y Biel, y fue redactada por Leo Jud. Demuestra un lenguaje claro y sin adornos los principios de la temprana reforma suiza. Solo fue superada en su impacto hacia afuera por la segunda confesión helvética o Confessio Helvética posterior. Finalmente tenemos la Confessio Helvética posterior. Se considera pues como el documento definitivo de la reforma suizo-alemana. Tiene 30 artículos basados básicamente en la confesión de fe apostólica. Sus argumentos, que se remontan a la Santa Escritura, tratan de consolidar y conservar la doctrina reformada internamente y defenderla hacia afuera. En el curso del liberalismo se abolió cualquier obligación confesional. La segunda confesión helvética perdió importancia en Suiza. Hoy en día todavía es considerada como una de las confesiones reformadas más importantes. Y eso es todo lo que tenía para presentarles. Gracias. Bueno, Joel, entonces, poco adelantando, antes de escuchar otra presentación, ¿por qué necesitaba confesión en cada sector? Ese tiempo, cada etapa, cada ciudad, cada territorio necesitaba una declaración de su confesión. ¿Por qué? Porque como reconocían como una autoridad, única autoridad la Biblia, no aceptaba ninguna otra autoridad, entonces tenían que, de alguna forma, sustentar, ¿no?, su confesión, sus creencias, su doctrina, pero en este caso siempre basada en la Biblia. Sí, ese es su carácter. Pero mi pregunta es la necesidad. Hoy nuestra iglesia, cada iglesia tiene su confesión tan grande. Bueno, generalmente sus estatutos menciona algo, pero nosotros no importa mucho esas confesiones. Cuando un hermano va yendo a una iglesia, no pregunta cuál es esa confesión de esa iglesia. La iglesia donde más cerca, o tiene más personas, o alguien, algún carácter busca, pero no busca mucho su confesión. Comparando de hoy, ese tiempo, cada sector declaraba su confesión. No era fácil. ¿Por qué? Bueno, ellos estaban reformando de la Iglesia Católica Romana. Entonces, saliendo de la Iglesia Católica Romana, deberían declarar por qué nosotros salimos de la Católica Romana. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué creemos? Entonces, declarando su confesión de fe, ya caracteriza que por esa razón nosotros no seguiremos más católicos romanos, sino que vamos a formar una iglesia nueva, protestante. Es una de las necesidades más prácticas, y otra es que con el mismo propósito necesitaba cuál es el camino correcto. ¿Y cuál es la doctrina correcta? Entonces, hasta el siglo XIX, ese era el punto principal de cada iglesia. Con esa peleaba y separaba, y también hasta guerra hicimos. Entonces, declarar su confesión de fe era importante para ellos.
Pastor Timoteo, Sí, dice que existía una confesión que era universal y era la católica, ¿no? Y para hacerla, o sea, distinto, en sí tenían que hacer otra confesión para expresar su fe ellos mismos, para distinguirse de la universal que era la católica. claro, distinguirse, además, aclarar por qué. Porque no podemos continuar con Católica Romana. Claro, ese era el objetivo de las Esta es la confesiones, ¿no? diferencia, que Católica Romana dice esto, pero nosotros creemos esto, porque esto dice la Biblia. Claro, Por eso, cada sector estaba declarando su confesión. Era muy importante para ellos. Es el asunto de vida. Entonces, quizás hoy hemos perdido un poco ese carácter. Solamente están buscando consolación de Dios y su bendición. Pero muchos no piensan mucho qué creemos. ¿Sí? Eso vamos a ver un poco más. Bien, continuamos un poco más. José Cuya, continuamos. Lo voy a compartir, profesor. Sí. Mi archivo lo voy a mandar al Facebook porque no le puedo mandar al WhatsApp porque mi celular se me ha mandado. Al Facebook le voy a mandar el archivo. Pero ahorita yo lo voy a compartir. Sí. Ya, por email. Y ahorita lo voy a compartir. Buenas noches, hermanos. Bueno, a mí me tocó exponer sobre las confesiones reformadas en los siglos XVI y XVII. Primero lo voy a hablar sobre las confesiones de la Reforma Calvinista. Dice que Calvino redactó su primer catecismo de Ginebra inmediatamente después de su llegada a esta ciudad libre. En ese entonces no pertenecía a la Confederación Helvética. En 1536, este catecismo básicamente es un extracto de la primera edición de la institución Religionis, que quiere decir institución de la religión cristiana. También publicada en 1536, la Confesión de Ginebra de 1537, sin embargo, no fue redactada por Calvino, como suponían los investigadores durante mucho tiempo, sino por Guillermo Farel, que fue que invitó a Calvino a quedarse en el fundamento de la doctrina reformada en Ginebra. En 1538 Calvino fue expulsado de Ginebra, pero solo 3 años después lo llamaron para completar la conversión de la ciudad a la reforma en 1542. En 1542 Calvino reemplazó su primer catecismo por el Catecismo de Ginebra, redactado en idioma francés. En 1545 este catecismo se publicó también en latín. Es además un resumen de la doctrina reformada vigente en Ginebra. Fue traducido a varios idiomas. ¿Qué sentido la Iglesia es santa para ti, inocentes, para que en ellos resplandezca su gloria? Esto es lo que dijo Pablo cuando declaró a Jesucristo había sacrificado a la Iglesia mía por él, para ella fuera resplandeciente, pura y libre de cualquier mancha. Y doy 3 puntos más que menciona, ¿no? ¿Qué significa? Sí, no está bien hoy su internet otra vez. Entonces, Sí. solamente sin mostrar su presentación, hagan por palabra resumen de confesión de Suiza y Alemania. Las comunidades evangélicas. Igual. igual, sí, pastor. Ya, Andrés, usted haga primero. Ya. Sí. Bien, vamos a hablar sobre las confesiones reformadas en los siglos XVI, XVII y hasta el siglo XX, ¿no? Porque en realidad la lectura nos va a hablar de manera breve lo que serían las confesiones hasta el siglo XX.
Bien, las confesiones, ya el hermano Joel ya nos ha estado un poco hablando de qué son las confesiones y cuáles serían el sentido del por qué existen. De manera independiente, cada región en Europa, con la llegada de la Reforma, apropiándose de la Reforma misma, se establecen de manera doctrinal su forma de pensar, ¿no? Esto llamaríamos una declaratoria de fe que cada región de Europa va a tener. No hay una sola declaración de fe, ¿no? Hay muchas declaraciones de fe, y esto lo vamos a ver en esta exposición, ¿no? Las confesiones es una declaratoria pública de la fe. ¿Qué cree, no? ¿Qué creemos? Algo que decía el pastor Timoteo, qué importante es esto, ¿no? Que la iglesia ahora madure un poco en este sentido para que tenga claro cuál es su forma o el sentido, o la definición, la descripción de lo que cree, ¿no? Muy poco de eso se ve ahora. Entonces, dentro de las confesiones, hablemos de los concilios, ¿no? Porque en los concilios, en las reuniones, en las convocatorias, por ejemplo, en la convocatoria que se hizo en Westminster, se hace este tipo de documentos que le van a servir como cauce, como guía, no solamente en cuanto a la doctrina, sino también en cuanto a cómo se rige de manera política, social, cierto país, ¿no? Que va a apropiarse o va a determinar o va a asentar su vida como región, como país, bajo una confesión. Entonces, los concilios, si es que merecen esta denominación, señalaban por un lado para defender la iglesia contra las herejías. Entonces, una de las cosas o las razones por las cuales las confesiones existen, y esta es una pregunta que el pastor Timoteo hacía hace un momento, ¿por qué existen los concilios? O en este caso, ¿por qué existirían las confesiones? Era para tratar de responder a las situaciones que empezaban a surgir dentro de la propia iglesia o dentro de la región en la que se movía la iglesia protestante. Sobre todo con las herejías, ¿no? que estaban moviéndose de momento. Y por otro lado, para legar a la posteridad la confesión pública de su fe, que serviría, como decíamos hace un momento, un modelo de cómo la iglesia llevaría su forma de vida, ¿no? Ambos objetivos se fundamentaban en la autoridad de la palabra divina, de las escrituras. Ya decía el hermano Joel que todas las confesiones trataban de guiarse o asegurar que los postulados o los elementos, los puntos que se van a desarrollar a lo largo de toda la confesión estén basadas en las escrituras, ¿no? Y no en la opinión de los hombres, que su reunión tuviese el privilegio de la infalibilidad, ¿no? Un concepto que se va a hablar bastante durante la Reforma, ¿no? La palabra como autoridad. Las confesiones en Europa del oeste y noroeste, ¿no? Un poco para ubicarnos, oeste, noroeste, estamos hablando de hacia el occidente, una Europa más cercana a nosotros, porque después vamos a ver la Europa más cercana al oriente, ¿no? Sería la Europa de Rumanía, la Europa de Transilvania, la Europa de Hungría, que va a tener su propia evolución, su propio desarrollo, pero lo que estamos bastante viendo son las confesiones más de este lado, ¿no? Las confesiones de la Europa de Países Bajos, de Inglaterra, y las confesiones de Escocia, por ejemplo, también, ¿no? Por ejemplo, dentro de las confesiones de Europa del oeste y noroeste, vamos a encontrar a los Países Bajos, a la Iglesia Reformada. Yo, a través en la lectura no va a existir esta palabra, pero yo acuño esta palabra, una iglesia franco-holandesa, ¿no? Porque la iglesia nace al sur. Cuando hablamos de la iglesia franco-holandesa, hablamos de la iglesia de Holanda, pero que hablaba el idioma francés y que estaba muy influenciada por los hugonotes, ¿no? Que veíamos ya clases pasadas, y que esta iglesia se va a llamar, o se va a autollamar, la iglesia bajo la cruz, que va a ser una pequeña iglesia que va a ir transformándose y va adquiriendo fieles, y de esta manera va a llegar a ser una iglesia nacional, que sería la iglesia reformada dentro de la iglesia de Holanda. En 1561, Guy de Bresse,
elabora la Confesio Belga, que sería la confesión de los Países Bajos, ¿no? De manera inicial. Ya para estas alturas, ya apareció Lutero, ya está también en escena Juan Calvino. Entonces, en todo este siglo hay un auge del tema de la reforma, ¿no? Y vemos una imagen ahí, ¿no? Nos preguntamos quién es. Parece a Miguel de Cervantes, ¿no? Pero es Guillermo de Orange, que sería uno de los príncipes, ¿no? De la príncipes de Holanda, que va a darle empuje al tema de la reforma dentro de la iglesia holandesa. En 1571, entonces hay un sínodo, el sínodo de Emden, en donde se va a elaborar los cánones que más adelante vamos a conocerlo como los cánones de Dort, ¿no? Después, en 1618, está el sínodo de Dordrecht, ahí es donde se elaboran estos cánones, junto con la confesión belga que ya se tenía tiempo atrás, y la confesión de Heidelberg, que es una amalgama de la confesión calvinista y la confesión, o los postulados del calvinismo y los postulados del luteranismo, ¿no? Entonces, estos documentos le van a dar una idea doctrinal, un fundamento doctrinal a la Iglesia reformada en Holanda. Con los cánones de Dort, el sínodo rechaza claramente la posición arminiana, ¿no? Y hace un momento nos preguntamos cuáles serían esas herejías, ¿no? Para responder un poco a la cuestión arminiana, surge este tema de establecer qué es lo que creían los que postulaban la idea de Calvino frente a la posición que aparecía dentro de Holanda con los postulados de Jacobo Arminio, ¿no? Entonces, el sínodo rechaza claramente la posición arminiana, afirmando que Dios les concede la fe solo a aquellas personas que Él ha escogido anteriormente. Aquí vamos a ver un poco el tema de la predestinación, que ya también todos conocemos también, ¿no? Siguiente, pastor. Entonces, frente a esta disputa, ya hemos visto la clase pasada, Arminio versus Gomerus. Gomerus sigue la línea calvinista. Arminio habla de que nosotros tenemos libertad para elegir a Dios, que finalmente somos salvos por la fe. Y esto es algo que nosotros también creemos como calvinistas, somos salvos por la fe, pero no una fe nuestra, sino una fe que proviene de Dios. No es una libertad nuestra la cual nos lleva a buscar a Dios, sino es que Dios nos encuentra a nosotros y nos da la oportunidad para creer en Él, desde el punto de vista calvinista, ¿no? Entonces, frente a estos argumentos que Arminio va a establecer, surge esta confesión para responder y darle luz a la gente, a los creyentes de esta región en aquella época. Siguiente, pastor. En Escocia también hemos hablado de manera breve, voy a hacer una lectura de esto. También sabemos, ¿no?, que en Escocia fue uno de los últimos países de Europa, tal vez, en tomar o apropiarse de la reforma, porque era un país muy católico, pero ese catolicismo más bien era una excusa política para no asociarse a Inglaterra, con quien tenían años de disputa, ¿no? Sin embargo, a la muerte de un rey que estaba en este lugar, en Escocia, entonces se debilita el poder católico romano en este lugar y entonces es propicio para que la reforma se introdujera gracias a los esfuerzos de John Knox, ¿no?, que tenemos en figura. En el año 1560, cuando la reforma se estableció definitivamente en Escocia, el Parlamento Nacional Escocés encargó la elaboración de una confesión. Un grupo de autores la redactó bajo la orientación de John Knox. Dentro de 4 días, y el Parlamento la ratificó. En sus 25 artículos, esta confesión escocesa se llamó la Confessio Scotia, que va a ser base para la confesión de Westminster más adelante, ¿no? La confesión de Westminster va a servir no solamente para la iglesia en Escocia, esto vamos a verlo más adelante, sino también para la iglesia en Inglaterra, que va a tener su propio rumbo, al igual que la iglesia escocesa. Esta confesión representa la doctrina reformada, constituyendo así el punto de partida de la iglesia reformada escocesa, la Church of Scotland, que sería la iglesia oficial o la iglesia nacional, ¿no?
La confesión se basa en la teología calvinista, distanciándose con frecuencia y claridad de la teología y de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Siguiente paso. Luego aparece, hace un momento hemos estado en el siglo XVI, ahora estamos en el siglo XVII, más adelante va a aparecer en escena la Confesión de Westminster y los cánones de Dort, que lo hemos visto en diapositivas anteriores, que se da precisamente en este siglo, ¿no? Estas dos confesiones serían las confesiones de este siglo, del siglo XVII, y serían estas dos confesiones base para las nuevas confesiones que van a aparecer más adelante. En el siglo XVII, la Confessio Scotia fue reemplazada por la Confesión de Westminster, que ya conocemos. Esta confesión del año 1647 tiene su origen en el conflicto entre los anglicanos y los presbiterianos en Inglaterra. Entonces, ya sabemos, se convoca para establecer cuál sería la forma de creencia de la Iglesia, tanto de Escocia como la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, vamos a saber que solamente esto queda en un plano doctrinal, porque a nivel político, la Iglesia de Inglaterra sigue con el anglicanismo y la Iglesia escocesa va a tomar el presbiterianismo, donde el Estado no tiene injerencia en los asuntos de la propia Iglesia. La laicidad, ¿no? Una Iglesia laica, un Estado laico, una Iglesia que no comparte funciones en cuanto a los poderes. Es algo que podemos resaltar del presbiterianismo de aquel entonces. Sí, creo que debemos seguir tal vez también ese ejemplo de esa línea, ¿no? La Confesión de Westminster, junto al Catecismo de Heidelberg, que sería el otro documento, se transformó en la confesión matriz del mundo reformado y en muchas iglesias reformadas anglosajonas, y sigue siendo hoy en día la confesión dominante, ¿no? Siguiente paso. Vemos aquí la reunión en la pintura de esa época, en donde se juntaron, ya sabemos, alrededor de 121 personas con estudios teológicos para elaborar este documento, ¿no? Siguiente, pastor. Confesiones de Europa del Este o Sudeste, ¿no? Estamos entonces siendo un poco al otro lado de la Europa, más cercana a Rusia, más cercana a esta región un poco lejana a nosotros. Entonces hablamos de Hungría, ¿no? Ya también el hermano Joel nos ha hablado de que en Hungría tendría su propia confesión y sería la confesión de Erlaudtal, ¿no? En 1562. Hungría como país fue influenciado por el luteranismo, pero después por el calvinismo, ¿no? Fruto de este hecho, y en respuesta, veíamos hace un momento, en Holanda nace para responder a las herejías, entre comillas, de Jacobo Arminio, ¿no? Pero ahora en Hungría surge esta confesión para responder a la contrarreforma, ¿no? A la tendencia ideológica, a la forma en cómo creían los propios católicos, que estaban tomando ya cierta influencia dentro de Hungría. Hungría llegó a un momento a tener el 92% de personas que estaban adeptos al protestantismo, ¿no? Sin embargo, cuando aparece la contrarreforma, que sería los esfuerzos de la Iglesia Católica por disminuir o atacar a la Iglesia protestante, entonces Hungría está dividida en cuanto a su forma de pensar. Entonces esto genera que se piense en la necesidad de elaborar un documento que le dé un sentido doctrinal al país, ¿no? Y vemos en la figura, ¿no? Ahí vemos a Pedro Pasmani, que sería un sacerdote jesuita que va a estar al frente de la contrarreforma en Hungría, ¿no? Nace entonces la Confesión de Erlaudtal en 1562. Se trata de una defensa contra las denuncias del obispo de la ciudad húngara, ¿no? Erlau, escrita por Pedro Melius y Gregor Szegedi. Esta confesión era válida para la Iglesia húngara hasta su reemplazo por la Segunda Confesión Helvética en un proceso que se inició ya en el año 1567. Siguiente paso. Y no sé si recordamos un poco esto, ¿no? Para un poco irnos a la región.
y me llama la atención mientras estaba haciendo lectura e investigando un poco, es que en esta región de Hungría, Rumania, se encuentra la ciudad de Transilvania, ¿no? El príncipe de Transilvania sería quien da fuerza y empuje a la iglesia protestante previo a la Contrarreforma en Hungría, ¿no? Y Transilvania se ubica en Rumania actualmente, y este sería el castillo de Vlad, ¿no? No sé si ustedes han escuchado del Conde Drácula. Este sería el castillo del Conde Drácula, ¿no? Que está en Transilvania y que, bueno, le da pie a ese tipo de cuentos, ¿no? Que probablemente habíamos escuchado. Siguiente, pastor. Finalmente vamos a ver el panorama de los orígenes del confesionalismo del siglo XVIII al siglo XX, ¿no? En el siglo XIX, ya la hermana Alejandrina también nos ha hablado un poco de esto, he tratado de escuchar esa parte. El siglo XIX fue vital para la elaboración de las futuras confesiones con la Reforma Protestante, en sus variantes manifestaciones doctrinales, políticas y geográficas. No olvidemos que no hay una sola confesión, una confesión doctrinal para cada región, y tiene un aspecto político, pero también un aspecto geográfico, ¿no? En el siglo XVIII surgen dos confesiones base para las otras confesiones que se elaboran más tarde. Estos documentos son los cánones de Dort, que están muy abrazados con la confesión de Heidelberg y en los Países Bajos, y la confesión de Westminster para Escocia e Inglaterra. Sin embargo, en el siglo XIX, en el siglo XVIII no había ningún cambio, ninguna transformación, siguió a paso del tiempo las propias confesiones. Sin embargo, en el siglo XIX y XX nacen otras declaraciones de fe, debido a tres cosas. Ya habíamos visto que las confesiones de fe en su momento tenían sus razones y sus por qué, pero ya más adelante, para ya nuestra época, empezaron a suceder algunas situaciones que van a generar impacto dentro de la propia iglesia protestante. Una de ellas es el liberalismo, ¿no? Que empezó a hacer fuerte impacto dentro de la propia iglesia. Entonces necesitaban, a partir de los postulados del liberalismo, que proponía una mayor libertad en cuanto a nuestra interpretación bíblica, como que la Biblia no tiene la autoridad, y eso también hasta ahora tiene cierta mina dentro de lo que se piensa como protestantes, y de esto se puede hablar bastante. Para hacer frente al liberalismo de la iglesia, entonces, surgen algunas confesiones dentro de las propias denominaciones. Aquí vamos a ver también, y hablaba la semana pasada, que muchas denominaciones o iglesias oficiales van a dividirse, ¿no? Unos porque están a favor del liberalismo, otros por querer ser más conservadores en cuanto a los principios que manejan dentro de la iglesia. Entonces, cada quien va a hacer su propia declaratoria de fe, ¿no? Pero también no solamente es por el liberalismo, sino también al afán de independizarse como iglesia en el Nuevo Mundo. Y las iglesias que ahora están en Estados Unidos van a hacer su propia declaratoria de fe, desligándose de las iglesias madres, llamémoslo así, que provenían de Europa, ¿no? Entonces van a tener su propia confesión de fe. Pero también, un poquito más acá en el siglo XX ya, en respuesta a situaciones sociales específicas, ¿no? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, la declaración teológica de Barmen, que sería una declaración de fe de la iglesia alemana frente al sometimiento que pretendía hacer el nazismo en contra de la iglesia evangélica protestante, ¿no? Entonces hay una declaratoria, y es muy bueno que lo podamos leer, son algunos puntos nada más, pero que, por ejemplo, en uno de los primeros puntos establecen que la iglesia no se somete a un personaje. En este caso, Hitler proponía que la iglesia debiera someterse a él, pero en esta declaratoria se propone que quien está en la cabeza de los creyentes, de los cristianos, es Jesucristo, ¿no? Y no hay quien más se pueda sostener. Esta es la declaración teológica de Barmen frente al nazismo. Siguiente, pastor. Y es interesante que uno de los que firman esta declaratoria es precisamente uno de los teólogos más influyentes, tal vez de este siglo, después de Karl Barth, ¿no? O por ahí sería Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Que muere
en manos del nazismo por no someterse a los regímenes del Reich, ¿no? que representaba Adolfo Hitler. Bueno, eso es todo, Pastor Timoteo. Bien, muchas gracias. Bueno, creo que ya han tomado las clases de historia de la doctrina, ¿no? Hay una asignatura de historia de la doctrina, ¿no? ¿Me recuerda? Bueno, nosotros más concentramos a la historia, pero siempre atrás de historia, junto a la historia de la iglesia hay doctrina. La confesión es importante. Bien, vamos a descansar unos 10 minutos. A las 9 continuaremos.